Buenas noches a todos, bienvenidos al DeniCast más una vez. Hoy me toca hacer un poco diferente porque la primera vez, como ustedes vieron, ustedes que me siguen en el canal de YouTube, yo tuve que hacer en portugués y mi invitado en portuñol, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, por hacer parte de ese primer episodio. Y hoy, hoy será en portugués, pero con subtítulos en español con subtítulos en portugués. Y hoy tengo el honor de recibir aquí en DeniCast para el segundo episodio, que hace parte de mi familia y también mi hermano aquí de Panamá, Luis Felipe Cadavid. Bienvenido, Luis Felipe, al DeniCast. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por hacer parte de esa locura, de esa locura buena. Y ahí vamos a tener una charla ahí con Luis Felipe Cadavid. Tiene una historia muy cool de vida y de todo un poco, y ustedes van a se dar cuenta que es súper cool. Bienvenido, Luis Felipe. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, un poquito nervioso de pronto, pero... No pasa nada, normal. En unos segunditos se me quitará seguramente. Sí, normal. Nosotros estamos nerviosos, estamos empezando algo nuevo. Estamos haciendo algo cool y estoy muy feliz de que me hayas invitado. Seguro va a salir bien divertido. Y muchas gracias por venir. Bueno, Luis Felipe, empezando, como tienes una historia muy cool de vida, profesional también, cuéntame un poco de ti. Yo sé que eres colombiano de Medellín y tienes muchos años en Panamá. Cuéntame un poco de ti personalmente. Ok. Tengo 21 años de vivir en Panamá, pero soy colombiano, nací en Medellín. A los 19 años me vine a vivir a Panamá por negocios de mi papá, que ahorita más adelante vamos a ver en qué es que estoy, por qué llegué a donde estoy. Inicialmente fui contratado por una compañía multinacional, me trajeron a Panamá, trabajé casi 7 años en esa empresa, después un año más en otra compañía y después tomé una decisión que fue muy importante y que me permite sentirme como muy realizado en este momento de mi vida, aunque hay momentos difíciles. Es difícil negar pues, o afirmar que todo va a ser perfecto en todo momento, pero gracias a esa decisión que tomé en un momento de mi vida me siento una persona muy feliz y muy realizada. ¿Qué más te puedo contar? Esa parte creo que podemos, el tema, yo quiero saber todo. ¿Por qué viniste a Panamá? Entiendo que fue un tema familiar. Correcto. Sí. ¿Y qué tema familiar? ¿Por qué Panamá? Panamá cerca de Colombia, ok, pero ¿por qué Panamá desde Medellín? Fue todo como que, o sea, se pudiera llamar como accidental. Okay. Mi papá tenía su empresa, es una empresa de cerramientos con vidrio, como lo que se utiliza para cerrar fachadas de locales comerciales, por ejemplo, como edificios que ves hoy en día forrados completamente con vidrio. Y era una empresa mediana o pequeña en ese momento y una noche mi papá estaba supervisando uno de sus proyectos y pasó por uno del local donde él estaba con su gente trabajando y pasó una compañera del colegio de él y lo reconoció y se interesó mucho por lo que él estaba haciendo y le dijo: Luis, yo tengo unos amigos que están haciendo un proyecto muy cool en Panamá, te voy a recomendar con ellos para que vayas y veas el proyecto. Entonces mi papá en ese momento se interesó mucho y vino a Panamá pensando que venía a cotizar un proyecto como lo que él estaba acostumbrado a ver hasta ese momento. Esto fue en el 2000, hace 25 años. Y llegó a Panamá, tenía en mente que iba a hacer 4 o 5 locales comerciales de un mall. Y locales pequeños. Locales pequeños y sí, eran... el que él estaba acostumbrado a hacer en Colombia, en Medellín. Y después de las primeras interacciones con la gente con la que se reunió, incluido con el dueño del mall, que él no sabía que iba a hablar directamente con el dueño del mall. ¿Y ese mall es qué mall acá en Panamá? Es Albrook Mall, que es el más grande. Más grande de Panamá, sí, gigantesco. Sí, yo creo que en Latinoamérica es gigante, no solamente en Panamá. Uno de los más grandes de Latinoamérica, creo yo también. Yo creo que sí. Entonces, cuando ya dijo, ok, señor fulano, el dueño del mall, le vamos a cotizar los locales, y él le dijo, no, pero espéreme un momentico, no me cotice 6, cotíceme el mall completo. Wow.
Entonces, mi papá obviamente no se esperaba eso, fue como que una sorpresa muy grata, muy bonita, y a raíz de eso, pues si acelero la historia hasta el día de hoy, la vida nos cambió para bien, mi papá trabajó muchísimo, muy duro, hicimos el mall completo, hicimos... Y entonces tú viniste con tu papá. ¿Qué edad tenía tú cuando salió de Colombia? ¿Venir con tu papá en esa aventura por trabajo? Que me imagino que fue Inicialmente larguísimo ese trabajo. fue un proyecto como de 3 años, pero inicialmente yo no me vine, o sea, ni siquiera mi papá, Ah, ok, inicialmente vino primero un grupo de empleados de mi papá y mi hermano mayor, y cuando ya mi papá iba y venía, en ese momento yo desde muy chiquitico trabajaba con mi papá, por ahí desde los 12 13 años, mi papá me empezó como a jalar con él porque yo me sí. portaba mal, yo era muy La vida inquieto. loca cuando era joven. No era tanto la vida loca, era que yo era demasiado hiperactivo, no me Ok, quedaba quieto y terminaba haciendo pendejadas por ahí por ocioso, porque tenía demasiado claro, tiempo mucho libre. tiempo, sí. Y era, Mente vacía, oficina de... exacto. Entonces, él solía como que para contrarrestar eso, mi hiperactividad, que es confirmado que soy hiperactivo, me ponía a trabajar. Me Claro, ponía, no, me invitaba a trabajar y claro, a mí me claro. gustaba, yo me iba con él y trabajaba ¿Te y pagaba? me pagaba, se pudiera decir que me pagaba, pero pues mi papá me cubría Bueno, todo. tu papá no tiene que pagar nada. El Exacto. hijo tiene que trabajar. Entonces, inicialmente se vino un grupo de personas para acá, incluido mi hermano mayor, empezaron a atender los negocios aquí, mi papá iba y venía y eventualmente vimos la oportunidad tan grande que había de negocios aquí porque no solamente estaba el mall, sino que en Panamá en ese momento había un boom gigante y una explosión económica muy grande y o sea, empezaron a ver, además del mall, otros proyectos, otro mall que se llamó Multiplaza, en donde también Ok, hicimos varios otros locales, hicimos hoteles, hicimos cosas muy grandes. Entonces, eventualmente mi papá se vino con mi mamá y mi hermanito menor, pero yo me quedé en Colombia más o menos un año más, hasta que ok, yo obviamente estaba en constante comunicación con mis papás y eso llegó un momento que me dijeron, o sea, que yo me enteré como que mi papá está fajándose duro allá, está trabajando muy duro, hay una buena oportunidad y la verdad yo como lo voy a dejar tirado. Yo siempre tenía como una claro, relación muy cercana a mi padre. claro. Y me vine y desde que llegué me puse a trabajar con él como era normal. Desde el primer día que llegué a Panamá, mi papá, esa es su manera de enseñarte, como que tirándote al fuego. Entonces, Claro. maneja tú porque necesito que te sepas mover en Panamá lo más rápido que puedas. Y empecé a manejar desde el primer día y a supervisar proyectos y me entregaba segmentos del mall y me decía, encárgate de estos 5 locales. Y yo me tenía que encargar de toda la administración del proyecto, de hacer el pedido de los vidrios correctamente, de supervisar a la gente, manejar a la gente, etcétera, los instaladores, y así atender a los clientes a veces. Entonces, cuando llegué a Panamá, mi mamá, que tenía una visión como muy estructurada, mi papá siempre ha sido muy emprendedor, muy Claro, empresario de ideas de negocios, de trabajo físico, de él meterse en las cosas. Y mi mamá ha sido muy profesional, mi mamá trabajó en una compañía también grandísima en Colombia mucho tiempo. Entonces, antes de que yo llegara a Panamá, mi mamá ya tenía la vista en una universidad. Y acá en era, Panamá. sí, era una ¿Dónde? FSU, Florida State University. Eso en Panamá. Es una universidad americana que tiene Tiene sede aquí su en Panamá. serie. Ok, Entonces yo llegué y de una vez me metí en esa universidad y fue una de las cosas más grandes que me ha pasado porque tuve una educación buenísima, bilingüe, claro. me gradué en Estados Unidos, estuve como 2 años y medio aquí y después dos Y años y medio en terminando Estados Unidos. allá. Exacto. ¿Y ya hablaba inglés antes de entrar en la universidad acá? Sí, pero muy Pero mal no, no bien, sí. y era muy tímido. Puntualmente, o sea, específicamente con el inglés, era muy tímido. No sé por qué siempre me daba esto, pensar que yo iba a poderme sentar así a hablar delante de personas hace 10 años no era aceptable, pues no lo Sí, creía posible dentro de mis capacidades. Pero
eso es parte del crecimiento, pues. Normal, normal. Y uno evoluciona. Entonces, llegué a la universidad, al principio no interactuaba con muchas personas, había muchas personas que sí hablaban en español, pero no participaba en clase ni nada. Hasta muy al final de la carrera empecé a levantar la mano en clase y a ya Pero interactuar. eso ya en Estados Unidos. Ya en Ya Estados terminando Unidos. allá. Entonces Sí. allá estudiaste 2 años acá, Más o menos 2 años más y o menos medio 2 años, aquí y y más 2 años y 2 medio años más allá. en Florida, en Una Tallahassee. experiencia brutal. Ujú. Uno estudiar en Estados Unidos, me imagino que todo nuevo. También yo ya conocí Estados Unidos, ya había ido a Estados Unidos, Sí, sí, por eso es que pero de sabía turismo. inglés. Por lo mismo, porque entonces la parte de mi mamá que influía como en mi educación cuando estaba más pelado, era lo mismo, como que Luis Felipe va a salir a vacaciones, no lo queremos aquí quieto en vacaciones, mandémoslo A Estados Unidos. para donde mi hermana en Estados Unidos y que lo meta al colegio allá. Entonces así aprendí. Me metían a la escuela normal, una escuela pública de Estados Unidos, y así pues aprendí inglés y la verdad siempre me gustó mucho, Y te pues. ayudó un montón. Y Sí. entonces ahí la universidad, mitad acá, mitad en Estados Unidos, después que terminaste la universidad, que volví a Panamá, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando yo terminé la universidad, que ya mis papás llevaban como 7 años aquí más o menos, Yo seguí alrededor en de siete Panamá años. cuando Sí, regresaste. pero estando yo en mi último semestre de Estados Unidos, de la universidad en Estados Unidos, mi mamá se regresó para Colombia y ya mi papá tenía plan para regresarse. Mi papá ya solo estaba aquí terminando de cerrar proyectos que tenía aquí, porque estando aquí en Panamá, lejos de su madre y de su familia, falleció su madre, mi abuela. Ah, va. Entonces a él le dio muy duro eso Durísimo, sí. y decidió regresarse y dijo, no, yo me regreso para mi país y se regresó ya con un conocimiento mucho más grande, con una empresa mucho más grande y hoy en Siguiendo día, con su empresa allá en Panamá, en exacto, Colombia, en Medellín, En Medellín, ¿verdad? Medellín, sí. Entonces yo regresé a Medellín, a donde mi mamá, Ah, ok. que era Ya pues, tu papá ya había regresado a Colombia, él ya entonces estaba, terminaste la universidad, no viniste a Panamá, fuiste directo exacto. a Colombia. Regresé a Colombia, pero empecé a aplicar a una compañía a donde por presión de un amigo mío que me insistía y me decía, aplica, 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 porque él tenía conocidos que trabajaban en esa compañía, yo le hice caso y apliqué y resulté siendo contratado por esa compañía y la compañía me trajo a Panamá. Y es una multinacional. Y esa compañía es Procter Gamble, que es Ok. una gran multinacional Gigantesca. gigantesca y, y trabajé en esa compañía, trabajé 5 años, casi Ah, 6, wow. y después me fui a Philips, que era en el mismo edificio, y trabajé un año más, y al año ya tomé la decisión de montar mi empresa y monté mi propia empresa. Y eso, bueno, eso de la multinacional, de ejecutivo, corporativismo y todo eso, hay muchas reglas, mucho trabajo. ¿Qué más te gustó? Empezando en Procter, ¿no? Ajá, Que 5 años es bastante tiempo. sí, 6 años 6 años. ¿Y eso en qué área trabajabas? en finanzas. Finanzas. Finanzas a ver, sobre la vida corporativa, yo no soy una persona que te puede decir soy un fiel abogado de la vida corporativa, pero tampoco la crucifico, tampoco digo como que Sí. no se la recomiendo a nadie. Lo que yo puedo decir desde mi perspectiva es, hay gente que tiene una personalidad que se acomoda muy bien con eso, con los horarios, con esa demanda permanente de resultados de parte tuya, con esa, a veces ya las compañías han cambiado mucho, pero en ese momento estábamos empezando a hablar To- de work-life balance, ¿sabes? De poder trabajar from home, desde la Claro, casa. que es lo que pasa hoy. Exacto, hoy en día la tecnología, esto fue hace 10 años, o sea, yo dejé de trabajar en una compañía multinacional hace 10 años. En estos últimos 10 años la tecnología nos ha permitido facilitar muchas cosas y ya mucha gente trabaja desde la casa o medio tiempo desde la casa, unos días así en la oficina, de otros en la casa. Entonces, para mí, la vida corporativa no es para todo el mundo, pero hay gente que yo la he visto y tengo muchos amigos de Procter y de otras compañías y mentores y personas que me han ayudado en la vida que han sido muy, muy exitosas en la vida corporativa
y muy bien, se acomodan a ese molde de profesional. Pero tenemos que entender, y esto es una recomendación para las personas que vean este tipo de podcasts, es no todo el mundo tiene la personalidad para hacer las mismas cosas. O sea, yo hoy en día tengo mi compañía, que a propósito es una compañía de lo mismo, de cerramientos de cosas con vidrio, lo mismo por lo que llegué a Panamá. Y esto me permite a mí desarrollar demasiadas como fortalezas que yo puedo tener y a la vez como que tener un balance de vida que yo no pude nunca llegar a tener siendo un empleado de una corporación. Corporación multinacional. Entonces, hoy en día yo puedo practicar deportes. En mi caso, mi salud durante la vida corporativa estaba en picada. O sea, yo me tomaba 14 cafés al día, porque yo tenía Y en la oficina hay máquinas de café. En la oficina era el café más rico de toda la ciudad, regalado. Yo no tomo 1, 2, 3, 4 al día. Exacto, entonces pero literal yo me podía tomar 14 cafés al día. Yo llegaba, o sea, al principio de mi tiempo en Procter, yo llegaba a trabajar a las 5 de la mañana y me iba a las 9 de la noche para deliver results. Claro. Meet expectations. Y finanzas es bien tough. Exacto. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, si me hubieran perfilado para un perfil comercial. Sí, puede ser que habría sido una experiencia diferente. De pronto estaría hasta hoy, no sé. De pronto, exacto. Es que depende, porque me imagino que tú siempre tuviste el feeling de emprender también. Exacto. Por tu familia, por todo eso, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene el feeling de ser corporativo, tener un buen puesto en una multinacional, una dirección, director o CEO, un día, un sueño. Hay gente que, por ejemplo, yo siempre tuve un sueño de llegar a superdirector, una posición súper alta, y hoy estoy haciendo un podcast, pero todavía sigo trabajando en una multinacional. No importa, por algo, pues, y estás en tu proceso. Ojo, yo no estoy todavía en la cima donde yo quiero llegar profesionalmente. Pero tuviste un cambio drástico de salir de corporativo a emprender. Eso es muy, como que es difícil, no es fácil. Sí, dar ese salto porque no es ahí fácil. tú tienes, bueno, estás trabajando duro, pero ahí todo mes viene tu quincena, y tus beneficios y todo eso. acciones, Y es una multinacional de respeto gigantesca. Entonces, hablando de tu primer empleo en una multinacional, era joven también, ¿no? Era joven. Creo que tenía 24 años cuando empecé a trabajar en Procter. Sí. Joven. Y 23 años. De esa primera empresa, ¿qué buena experiencia sacaste de ahí? Un montón también, no. Primero que todo, Procter, tengo 2 experiencias en compañías multinacionales. Procter, que o sea, yo estudié negocios internacionales y mercadeo. ¿Eso en la universidad? En la universidad. Entonces, en muchas de mis materias, el caso de estudio venía de cosas exitosas que había hecho Procter & Gamble. Claro. Entonces, yo siempre lo he comparado como que es el Real Madrid o el Barcelona de las corporaciones. Es una de las mejores y de las más exitosas del mundo. Sí. Entonces, obviamente, cuando te estás codeando con los mejores profesionales de las mejores universidades del mundo, que es lo que estaban reclutando, aprendes demasiado, y contra ellos es contra los que estás compitiendo, contra ellos es contra los que te comparan. Tus resultados y todos los diferentes tipos de skills que tienes que tener. Entonces, aprendí un montón, la cantidad de aprendizaje que obtuve principalmente de la gente con la que estaba interactuando en todo momento fue grandísimo, de procesos, de estructura, de orden, de planificación, de cosas técnicas, de Excel, por ejemplo. Aprende muchas cosas, sí. Exacto. ¿Y cómo estudiaste en una universidad muy top en Estados Unidos y todo eso? Cuando llegó en la multinacional, en la primera empresa que trabajaste, ¿te cobraban más por eso? Por lo menos en Latinoamérica, en Procter & Gamble,
suelen equiparar los salarios de acuerdo al nivel de la posición y de la nacionalidad. Sí, como claro. que, o sea, hay países o orígenes de profesionales en donde se sabe que no se van a ir para otro país a ganar menos de lo que se pueden ganar localmente. ¿Me explico? Claro, Entonces eso es claro. una de las cosas que consideran. En realidad, ya cuando te dicen vas a trabajar con nosotros, ya tu pasado deja de importar. Ya no importa si estudiaste No importa si en fuiste a Harvard, Harvard, no, eso no importa, es igualito. porque lo que importa son los resultados dentro de tu posición y comparados contra los resultados de tu mismo nivel en Sí. la compañía. Y Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que no estudió. A veces, y multinacionales, en los días de hoy, es difícil una multinacional que acepte a alguien que no hizo universidad, por lo menos universidad. ujú, Para es tú complicado. tener un puesto fuera del país, de Ujú, dónde resides tú, dónde vienes tú. Pero ahí uno trabaja con gente de todo, que estudió en Estados Unidos o Harvard, de esas exacto. universidades más chuchonas, pero está igualito, ¿verdad? La Sí, ya. mayoría de las multinacionales son así, como que, Es que lo que pasó, o sea, muy bien, ¿qué pasa? La realidad es que si tú tienes una preparación de Harvard claro, va a ser contra una de una universidad universidad, cualquiera en no cualquiera, Colombia, claro. vienes con un set de skills Un diferente. O sea, paquete vienes, grande de exacto. skills. Entonces la consecuencia de eso es que probablemente te va a ir mejor, te va a Más ir mejor fácil va en a ser, en tu, maybe, de aprender el o ya proceso, vas a no sé, traer ideas que diferente. sí te dijeron, mira, esto lo puedes aportar en la primera compañía donde trabajes, o esto ya lo hizo esta compañía, y si tú estás en otra, ¿me entiendes? Sí puedes traer como mejor set de herramientas de una universidad versus de Te otra. va a ayudar, claro, te va a Entonces ayudar. ahí es donde te va a ayudar, pero decir como que, tú vienes de Harvard y eso yo creo que aplica más para carreras más técnicas, Claro, más, yo no sé cómo se llama ese tipo de carreras, pero como que, o sea, si tú eres un médico que se graduó de Harvard o un abogado y te van a contratar en una compañía, ahí si tú dices como que ya tú te das un nivel y dices, yo no me dejo contratar por menos de tanto, me explico, pero tú puedes pedir, exacto, exigir en español, sí, exigir, sí, exigir. Sí, tiene, claro. exacto. Pero Pero no significa para ustedes que tiene un sueño de trabajar en una multinacional que necesita estudiar en una universidad chuchona. no. No, depende de ti. Si tú quieres crecer, depende de ti. Claro que las multinacionales hoy exigen que uno tenga un curso superior, pero si tú estudias, no importa. En una universidad que sea y quieres, tú puedes lograr. No significa que tiene que estudiar en Estados Unidos, en cualquier otra universidad que sea reconocida súper internacionalmente. No, tú puedes lograr si quieres. Es que, por ejemplo, la aplicación para trabajar en P&G y en Procter Gamble, o sea, a mí en ningún momento me pidieron mi diploma de la universidad. Ah, no. No. Porque primero la aplicación empezó por la página web de ellos. Ahí sí me preguntaron qué había estudiado y todo, pero eso es lo de menos, porque hay unas pruebas que Claro, miden claro. tus habilidades. Tiene que pasar un pacotón de entrevistas. No tanto las entrevistas, son Tener pruebas pruebas en pruebas Procter. de inteligencia y psicotécnicas Eh, y de matemáticas y de... Finanzas. Finanzas Exacto. tiene Sí, que pero, pasar el pero proceso. ahí es donde yo digo, yo creo que una persona que no tenga una carrera, pero que tenga Conocimiento. eh, agilidad mental puede Pues, ser seleccionada para una posición de ingreso en una compañía de claro. esas. Porque no es que te dicen cosas demasiado específicas que tú tienes que haber aprendido estudiando finanzas. No, son cosas de proporciones, cosas de como de hacer cálculos simples pero rápidos, porque igual siempre son X cantidad de preguntas dentro de un tiempo limitado. Entonces, tú tienes que ser rápido Rápido. Sí. mentalmente y completar el examen. Yo me acuerdo que cuando ya hice mi último examen, ya había pasado 2 o 3 exámenes en línea y me dijeron, ok, tu siguiente examen es presencial y lo vas a hacer en Panamá. una planta en Medellín, en una planta, Ah, ok. Ellos tienen también ellos tienen en en todo el todo mundo. lado. Sí. Entonces en Medellín tenían una fábrica de detergentes y fui a esa planta y yo llegué con un polo y jeans. Y llegaron varios manes de las mejores En saco. universidades en saco, corbata, Sí. nerviosísimos.
y yo estaba súper tranquilo. Y entonces hicimos el examen, no sé qué, faltaban como 5 minutos y yo terminé y todos los que estaban alrededor mío seguían así presionadísimos. Cuando salí con uno de esos manes que tenía una cara de súper inteligente, de genio, y tenía como la presencia y la vestimenta, y si lo hubiera juzgado por cómo se veía, yo decía, este man va a ganarse el puesto con seguridad y yo no me lo voy a ganar. Le pregunté, ¿cómo te fue? Me dijo, yo creo que bien, me faltaron 15 preguntas. Y yo respondí todas las Le respondió preguntas, todo. pero entonces la inseguridad mía inmediatamente me atacó y me dijo, ¿será que me salté una página y no respondí suficientes preguntas? ¿Me explico? Pero no, o sea, muchas veces gente demasiado bien preparada tiene tanta presión sobre sí mismo y tantas expectativas que llega a un examen de esos y se Sí, sugestiona y sí. se presiona y no le va Y no, bien. no le va bien. En- Entonces ahí quedaste 5 años. Después pasaste a otra multinacional. Eso ya tenía experiencia. Y Ujú. siempre finanzas. Primero en finanzas en Procter y después en una posición que era mucho más contable que financiera en Philips. Ok. Pero la verdad, después de la escuela que había hecho en Procter, llegué a Philips y en Philips, Ya fue o sea, suave. si era Con la mucho más, experiencia. con la experiencia y las habilidades que había Claro. desarrollado en Procter, en Philips me sentía pues como una liebre escapándome de una tortuga. O Y sea, ahí cuántos años pasaste? un año más hasta que dije, ya no, esta ¿Y, no es la vida que yo y quiero para dónde mí. salió el clic para emprender? ¿Por qué emprender y por qué dejar una carrera de respeto en multinacionales? Era un llamado que había dentro de mí permanente que me decía, no, no estás feliz, no te quiero aquí, no te quiero a ti. Me grababa como mensajes para escucharlos cada cierto tiempo hablándome a mí mismo. Y un día hice una nota de voz manejando en el carro que la grabé y me la mandé por correo, decía escuchar dentro de 5 años. Y esa nota de voz decía, no quiero que estés trabajando para nadie. Yo no quiero que tú seas un empleado. En mi caso, eso no era natural, me explico. Entonces, mi naturaleza nunca estaba cómoda. O sea, yo me acuerdo que para mí era casi tortura estar sentado frente a una computadora todo el día. Claro. Y yo ya no hago eso. Mis días hoy en día empiezan muy temprano. Yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, pero a las 12 del día yo ya terminé lo que tengo que hacer sí o sí que tenga que ver con un computador. Y generalmente lo del computador lo terminé en 2 o 3 horas después de que empecé. Y el resto del día visitando proyectos, visitando clientes, supervisando En la en calle, la ahí. calle, y ya en las tardes estoy haciendo cosas para como desarrollar nuevos proyectos de pronto y nuevos sueños míos y metiéndole muy duro a mis pasiones, al deporte que me fascina, que Y habla un poco del deporte que te fascina. ¿Qué deporte? Que tiene un par de deportes que practica y ¿qué más te gusta? eh, Cambiando un poco ahora para salud mental, salud y todo eso. Claro que tenemos que hablar de todo un poco, no solamente de trabajo, trabajo, trabajo. Porque eso aquí es vida personal, carrera profesional y salud también, salud mental, salud. yo lo llamaría como que hoy en día yo puedo vivir una vida balanceada porque hoy en día yo sí puedo disfrutar de las cosas que a mí me apasionan en la vida y a la vez puedo ser productivo. Entonces puedo ser productivo con mi empresa y a la vez puedo practicar deportes, puedo estar presente para cosas importantes de mis amigos, de mi familia. Los deportes que me han gustado toda la vida son las artes marciales y el tiro deportivo lo empecé a practicar voy para 7 años y hoy en día estoy enfermo con ese deporte. Todos los que me 7 años practicando tiro deportivo, Ajá, un montón de competencias. Siempre sí. está viajando y compitiendo Sí, por ahí. sí, cuando empecé, o sea, siempre le cuento la misma historia a todo el mundo. Yo toda la vida, siempre que agarraba un lapicero o agarraba una pluma o un celular, yo naturalmente empezaba a apuntarle a las cosas y a simular que estaba disparando, etcétera. Entonces, cuando mi suegro me llevó por primera vez al club de tiro
y disparé de manera... Ah, bueno, calma, calma. ¿Quién te llevó al club de tiro? Mi suegro, mi suegro. Esa fue una pasión familiar. Ahí estamos en la misma Sí, familia. es, El es, suegro llevó a disparar. ¿Qué presión, ¿eh? El suegro llevar sí, al yerno a disparar. Vamos a disparar. Está con mi sí. hija, tiene que disparar. No Era tiene que como, ser para asustar, ¿no? sería un mensaje de Es un doble mensaje sentido, un mensaje subliminal. oculto. Puede que sí, pero no, mentiras, no, 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 estoy no, seguro que no, no. bromeando porque es mi suegro también. Pero la realidad es que todos sabemos que comparto esa pasión con él y a raíz de esa pasión compartida, él y yo tenemos una amistad muy bonita que es Es un regalo de la el vida. más chupamellas de la familia. Ahí está Andrés, el cameraman, que también es de la familia y es el que está con el suegro todo el tiempo. No lo deja solito. Ujú. No, no, Entonces, el tiro 7 años y las artes marciales también llegaron y eso, pero eso no fue... Ah, no, el suegro es black belt de de karate, sí. karate, Pero nunca he interactuado con él en ese de artes ambiente de marciales. las artes marciales, ¿no? Hemos conversado tal vez en algún momento, pero a mí me fascina el jiu-jitsu brasilero, el muay thai. Al principio empecé entrenando taekwondo. Fue una de esas cosas en las que mi familia, por protegerme, me alejó de una cosa que me pudo haber hecho muy bueno mucho más rápido. Y es Las artes que marciales. sí, porque de peladito yo me mantenía peleando en el colegio y buscando problemas y era muy agresivo. Claro, claro. Entonces pero era que yo tenía esa energía que necesitaba canalizar por el camino correcto, pero como mis papás nunca, no Sí, conocían ese mundo, sí. entonces ellos pensaban, si este ya anda peleando a toda hora, Si ponemos en una arte marcial, pero no, eso es totalmente el contrario. Eso total exacto, te enseña la disciplina. Yo no practico, pero yo sigo muchos artistas marciales de Brasil y todo el mundo. Me encanta. Ya intenté, pero no logré. Voy a volver un día con él, con Luis Felipe Tilín. Pero sí, la arte marcial te enseña disciplina. Eso es verdad. Tú mismo, tú sí, puedes saber porque tú tienes años practicando arte marcial. te enseña disciplina, te enseña a controlarte. Llega un Claro, momento que tú sabes como que, hey, si llevo 2 horas peleando aquí con amigos de manera amigable y sana, tú ya no sales con nada de agresividad no, dentro de ti, ya eso todo lo drenaste y sales con la cabeza tranquila. Hoy en día como adulto y como profesional y como dueño de empresa, muchas veces tengo problemas, preocupaciones, dificultades y la cabeza no se queda quieta, la mente no se queda callada. Y no hay nada más terapéutico que ir a entrenar Muay Thai y darme puñetes con alguien que sé que me quiere y que es un amigo y que no pasa nada y que no nos estamos haciendo daño. O en Jiu-Jitsu, ir a que me ahorquen o ahorcar a alguien o hacerle un armbar o algo así por el estilo. Porque en ese momento, por obligación, la cabeza se tiene que quedar, o sea, no, se blanquea. La cabeza, la mente se apaga y se vuelve todo como que fight or flight, ¿sabes? Pelea o huye. Entras en ese modo, aunque no lo estás en la vida real, pero tu cabeza está en ese modo de supervivencia. Estoy peleando, no quiero que me peguen o no quiero que me duerman o que me doblen el brazo, claro. no puedo entregar el brazo. Entonces eso pasa durante una hora y media, y cuando tú terminas esa hora y media, ¡pum!, vienen las soluciones a los problemas. Porque ahí o sea, en ese break, en ese descanso que le diste al cerebro, el cerebro trabajó por allá en el subconsciente y allá siempre generalmente está la respuesta, pero la mente y el ruido y la cantidad de vocecitas que las personas podemos tener a veces en la cabeza, a veces no nos dejan ver. Entonces cuando apagas todo eso por un tiempo y después lentamente vuelven a aparecer, generalmente las soluciones aparecen más claras. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empecé a decirle a todo el mundo, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera empezado en las artes marciales más temprano? Porque, Claro, cuando joven. exacto. Y ahora el tiro, por ejemplo, el tiro es un deporte en el que hay que
desarrollar un nivel de concentración altísimo por un periodo de tiempo muy corto, pero donde una desconcentración te puede costar una competencia o te puede costar 20 puestos en Claro, una competencia que hay 100 competidores, quedar 20 puestos más abajo es perder completamente, pues o quedar muy grave. Entonces, yo tengo déficit de atención. Probablemente hasta acá se ha notado que han habido momentos que no, pierdo el hilo de la conversación, pero el deporte y esa competitividad natural mía, ese interés de querer ganar o de querer ser competitivo, me ha forzado a buscar mecanismos para ser más, para poder estar más presente. Entonces he empezado a meditar, he empezado a leer libros con mucha claro, más atención, he empezado a leer los libros correctos. Y esos libros no solamente te ayudan para el deporte, sino que también entonces las cosas del deporte las aplicas para la empresa y las cosas de la empresa también que son positivas también las puedes empezar a claro, aplicar. claro, viceversa. Entonces, si yo le puedo dar un consejo a cualquier persona más joven que esté empezando a construir su futuro, adopta este tipo de mecanismos de defensa porque en la vida, así seas demasiado exitoso o promedio o normal, todos vamos a tener problemas, Claro, ¿cierto? Pero la diferencia está siempre en qué mecanismos de defensa tienen las personas para esos problemas. Entonces, hay gente que le toca acudir al psiquiatra porque tiene ansiedad y entonces esa ansiedad con el tiempo se le puede convertir en una depresión y se le vuelve un problema mental grave. Entonces le toca tomar medicinas o ir a ciertas terapias pagadas o lo que sea. Eso está muy bien, hay gente que le funciona de esa manera y si ese es el camino, muy bien. Lo más importante es que busquen algún mecanismo para enfrentar las dificultades. Pero hay unos más saludables y con beneficios mucho más amplios que son los deportes claro. o la meditación con el deporte o por ejemplo la gente que hace yoga. Yo creo que eso es demasiado cool. Yo lo he hecho un par de veces y me gusta mucho, pero lo otro que es mucho más intenso me gusta más. Entonces, ojo, yo tengo amigos de todos los niveles, pero tengo un amigo que es supremamente exitoso. Tú sabes quién es él, que es más exitoso que el 1% del 1% del mundo. Y esa persona, si no tuviera mecanismos de defensa, se hubiera ido a la porra hace rato, porque él, así como todos los demás seres humanos, también tiene momentos de crisis. Claro. Entonces él ha tenido mecanismos de defensa, él ha tenido personas, él ha tenido mentores, guías, libros correctos, meditación, Hay que muchísimos. buscar ayuda siempre, no importa dónde venga, pero ayuda para que te haga una persona mejor. Sí, claro, y la ayuda puede estar en un libro. Un libro, un deporte, cualquier, cualquier cosa que venga para ayudar. Ujú. Entonces ahora, con todo eso, volviendo al tema de emprendedorismo, pasaste por la pandemia también, ¿verdad? Como Sí. empresario. Que eso fue durísimo aquí en Panamá. Tuvimos esa conversación con Alvarito ahí el último episodio, pero nosotros fue como trabajador, ¿no? No como empresario. Como empresario fue más duro, Sí. me imagino. Eh, Y cómo fue pasar por todo eso ahí. Bueno, dejé mi carrera profesional de ejecutivo y multinacional a emprender y viene una pandemia. Esa pregunta está muy cool y me da una oportunidad de hablar un montón, pero en términos generales como que me tocó enfrentar como la realidad de, man, yo ya no puedo estar instalando ventanas, mi equipo ya no puede estar Se no puede instalando trabajar. ventanas, ni puertas, ni nada por el estilo, tenemos que parar y los gastos no van a parar. Yo no fui de esas personas que pues, cortó de raíz a todos sus empleados, yo mantuve mis empleados, se quedaron trabajando conmigo de una manera o de otra, No, porque no, no dijiste a ninguno para salir que la no, empresa, se mantuvieron con sus ingresos, no iguales, hubo un momento que hubo que hacer un recorte claro, del dinero que se les podía transferir, pero seguían recibiendo por lo menos para su alimentación.
y la de sus Claro, familias. para Sí, sobrevivir. pero pasaron cosas muy bonitas y muy que me demuestran una vez más que en los momentos de dificultad es cuando salen las mejores versiones de uno, sí. Y también que las oportunidades a veces nacen de donde uno, pues, en momentos en que uno menos se los espera. Resulta que en la pandemia, ojo, antes de esto te voy a contar, yo le ofrecía hacerle supermercado a mis vecinos. Entonces yo no iba a hacer el supermercado, sino los que trabajaban conmigo. Entonces esa era la manera que yo Claro, encontraba. Entonces en los horarios que ellos que tenían podía para poder salir. salir a la calle, yo hacía en el supermercado de ellos y el de dos o tres vecinos. Entonces ahí logramos producir algo de dinero, ¿sí? Cuando ya se habían consumido las pocas reservas que habían en el momento en mi empresa, nos tocó acudir a eso. Pero en el interín empezó a salir una oportunidad que fue muy loca y también vino del entorno, que también es muy importante, y ahorita lo El explico. entorno sería el networking. Sí, y no solo eso, es como que en el caso de nosotros vino por la familia, Ah, ok, ok. vino por... Networking familiar. Sí, es la gente que conoce y la gente que te Claro. rodea, Pero pues igual es networking. tal cual. Claro, porque uno también tiene que saber hacer amistades. No es saber hacer amistades, ser cool. Tiene que ser cool con el próximo, con todos, porque ahí vienen cosas buenas. Ahí como Luis va a continuar ahí, pero sí. Entonces, un día mi hermano en Colombia eh, creo que publicó un tipo de careta protectora facial La mascarilla. similar a una mascarilla, pero que porque la gente se estaba protegiendo los ojos y no sé qué. Entonces, Sí. había una fábrica en Colombia que hacía cascos de motos que sacó una careta Ah, en con, Colombia. Wow. ajá, que tenía como un elástico aquí atrás. Entonces, la careta era retráctil y era como que un protector facial completo que cuando yo lo vi, yo dije, hey, eso va a funcionar. Entonces le dije a mi hermano, yo quiero, ¿con quién las consigo? Y me dijo, mi amigo que vive en Panamá ya las está llevando para allá, habla con él. Ah, ya estaban trayendo para acá. Sí, pero No tenían nadie, mercado. no tenían nada de No, mercado, no estaban tenían trayendo nada de solamente, mercado. entiendo. Entonces yo me le acerqué de una vez y le dije, dame 5 caretas, o dame 10, creo que fue lo primero que le compré. Y llegué donde mi suegro y donde mi cuñada, que son Ah, médicos. claro, que son médicos y odontólogos. Entonces, Patricia trabajaba en el Seguro Social, entonces se fue con una careta de esas y a las 2 horas me dijo, Pum. necesito 20. Y mi suegro, necesito 20 más y no sé qué. Y resulta que en la pandemia yo vendí alrededor de, si no son 10.000, son 15.000 caretas de esas. Y cada careta de esas valía, al principio creo que valían 20 o $22 y al final le bajé el precio a 16 Cada una. cada una. Wow. Y me costaban mucho Mucho menos que menos, eso. claro. Entonces, yo logré ser muy productivo aún durante la La pandemia. pandemia. Y, ojo, llegó un momento que yo ya no estaba vendiendo, o sea, yo tenía días que tenía que repartir porque yo ya vendía por Instagram. Ok. Ojo, ahí es donde están, si tú tienes más habilidades o si buscas tener más habilidades y tener un mayor alcance, entonces yo empecé a hacer publicaciones pagadas en Instagram Pagadas. y tenía un WhatsApp automático que me tomaba pedidos, entonces yo por las noches imprimía lo que tenía que entregar, al otro día tenía 4 motos abajo de la casa Para hacerlos. para repartir máscaras por todo Panamá y entregaba hasta 200 caretas al día. Yo parecía Pablo Escobar. Tres teléfonos. Los conserjes del edificio ganaban por entregar una careta, porque no solamente la gente, o sea, yo le daba la opción, se la entrego a domicilio con un costo adicional o puede venir y la retira en mi edificio. Entonces, el conserje del edificio por cada careta que entregaba se ganaba creo que 50 centavos, ¿cierto? Pero si entregaban 30, 40 Así, una caretas platica al ya. día, Y en la pandemia todos queriendo eran hacer adicionales para él. adicional, sí. Entonces fue una historia Entonces muy cool. sacaste, en la pandemia fue durísima para mucha gente, aquí principalmente en Panamá fue durísimo y muchos restaurantes buenos, mucha cosa cerró. Entonces, y tú tuviste tu empresa
mantuviste tus empleados y todavía sacó provecho de la pandemia, ¿no? Sí, No sacó provecho, pero no desistió, no o sea, la verdad no quebré. buscó algo nuevo del malo. Sí, sí, Y- sí. O sea, yo, cuando la pandemia empezó, yo hablaba con mi esposa, yo decía, no sé qué va a pasar, pero tranquila que yo no me voy a quedar quieto. Confía en mí, ¿sí? Y, ojo, nosotros somos una familia privilegiada, mi suegro siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, nos decía y nos demostraba que no teníamos por qué preocuparnos. Yo tenía unas reservas de la empresa, personales, pero y es teníamos que, para un tiempo limitado, pero no es que... es que la pandemia uno no sabía cuánto tiempo iba a durar. Exacto. ¿Y qué iba a pasar? Es una pandemia, ¿no? Nosotros no sabemos qué va a pasar y fue durísimo para mucha gente, claro. Entonces, Experiencia, una experiencia. muchos aprendizajes, cosas, o sea, aprendizajes de cosas que hice y también las sorpresas con las que, porque sí yo tenía mis reservas, pero no eran las adecuadas. Claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces, hoy en día, todos los días que pasan, trato de encontrar una manera de ahorrar. El ahorro es una cosa demasiado valiosa que yo la estoy aprendiendo de viejo, pero ojalá la hubiera aprendido desde más pelado. Y mi papá me lo decía toda la vida y trató de inculcarme eso, pero la verdad no lo logré aprender. Hasta ahora de viejo, después de tropezones grandes y Claro. de una pandemia que, Porque gracias uno a no sabe Dios, el día de mañana, es muy complicado. exacto. Entonces sí, sí, otro consejo para el que nos esté viendo es ahorre, ahorre, así, Y así. ese sería el consejo de la pandemia, entonces, que podría dar a nuestros seguidores. ¿Qué sacó de provecho? Bueno, ahora hablando de la parte de la pandemia, de ser emprendedor en ese mismo momento, ¿qué de bueno sacó de ahí? Entonces, ¿qué consejo podría de Son esa parte? De, dos, el consejo tiene dos aristas. La primera es, ojalá nunca me hubiera cogido desprevenido. Entonces quiere decir, ojalá hubiera tenido mejores ahorros, ahorrado. mayores ahorros. Pero tal vez, si yo hubiera tenido ahorros, me hubiera quedado más tranquilo. No iba a ser Entonces, lo que hiciste, claro. exacto. Entonces, a veces de la necesidad y de la urgencia nace el superhéroe que uno tiene. Oportunidades. No, y nace la necesidad. Sí, Y de la necesidad a veces es una bendición. La necesidad saca la casta que hay ahí claro. escondida detrás de una zona de confort, que es el peor enemigo de todas las personas. La zona de Sí, confort es lo peor. Entonces, si en mi caso, yo prefiero haber aprendido como que, hey, yo confío en mí en un caso de crisis. Sí, claro, claro. y yo sé que me voy a luchar y voy a tratar de rescatarme, eso lo tengo seguro, sí, a menos que mi salud ya no esté, pero si tengo salud, yo sé que yo voy a meterle con cojones para salir de la dificultad. Entonces es el que yo más valoro, pero también, o sea, es mejor tener alguna reserva, sí, para no tener que ver un peor escenario, que sea mucho más Mejor peor. que no necesite pasar por eso. Entonces, para usted que está viendo nuestro podcast, ahorre. Ahorre. Eso es vida, Ujú. porque uno no sabe el día de mañana. Hoy puede estar aquí un super empleado de una multinacional, trabajando en un puesto muy bueno, pero hay una reestructuración y ya no tiene un puesto para ti. ¿Y qué vas a hacer? Tal Si no ahorró, no es tan fácil de lograr otro empleo, otro puesto. Y si eres emprendedor, peor. Exacto. Entonces, eso es para que lleves para la vida, ahorres. Ahorres porque tiene que ahorrar. Ahí estás tocando un punto muy, muy clave y es que en ambos mundos, en el mundo del empleado, en el mundo el Corporativo. emprendedor, en el mundo Y el, corporativo y o el- y del el empleado, emprendedor, sí. sí, el que tiene un salario, o del emprendedor, en ambos mundos hay cosas buenas y hay cosas malas. Claro, En el mundo del emprendedor, uno muchas veces siente, hay libros que se llaman La montaña rusa del emprendedor, porque así tú seas el más exitoso emprendedor, tú constantemente estás sintiendo que subes y bajas. Y claro. cuando hoy yo tenía dos cosas que podían pasar. O cerraba el mejor negocio del año o perdía el mejor negocio posible de este año hasta donde voy.
y no les voy a contar qué pasó, pero hoy pasó una de las dos. Entonces, y eso es sentirse como en la cuerda floja, ¿me entiendes? Porque puedes ganar mucho y también puedes perder mucho. Entonces, esa parte hay que ser conscientes de eso y hay que tener también un tipo de personalidad como más eh, tolerante al riesgo si vas a ser emprendedor. Claro. Si vas a ser empleado, tienes que también tener más tolerancia con personalidades de tus jefes, con temperamentos de tus jefes, de tus clientes, que también pasa cuando eres emprendedor. Los clientes, uno dice, yo no quiero tener jefe, pero tienes 70 nuevos clientes, tienes 70 Claro, nuevos claro. jefes. Eso es mentira. Pero, pero uno maneja entonces la elasticidad de la relación con la persona. En el empleado tú tienes que estar pegado de tu jefe. Pues, no te le puedes esconder a tu jefe. Y no es esconderse, pero yo como independiente, yo no me tengo que aguantar todo lo del cliente. Hay momentos en que yo sí puedo poner Claro. una barrera y decir, espere, hasta ahí le voy a aguantar ya. Y ya si tú le haces eso a un jefe, probablemente te No, van a decir, si no aguanta, entonces te tienes que bye ir. bye. Sí, Bueno, muy interesante todo. Tilín, Luis Felipe, su apodo es Tilín. Aquí tengo una pregunta aquí. Ya pasamos, ya estamos en 50 minutos de entrevista, pasa volando. vuela el tiempo. Eso, una pregunta que tengo aquí tengo mi draft. Un hábito tuyo que cambió totalmente después de convertirte en emprendedor. Ok. Yo diría que lo tenía más o menos desde que trabajaba como empleado, pero lo he afianzado mucho más siendo emprendedor y lo he reforzado mucho recientemente. Y es el hábito de la planificación por escrito y me estoy alejando del hábito de estar pegado de este aparato desde que abro los ojos hasta Claro. que cierro los ojos. Porque hasta hace muy poco, hasta hace 2 meses, había cogido el mal hábito de Todo levantarme por llamada. y empezar a trabajar inmediatamente, porque desde que me levantaba tenía cosas pendientes desde el día anterior con clientes, respuestas pendientes por dar, indicaciones que dar a los empleados, etcétera. Entonces quería empezar desde las 5 de la mañana a mandar mensajes y a seguir como en el automático, en vez de hacer lo que estoy haciendo nuevamente, que estoy rescatando, y es separarme el teléfono durante la primera hora que tengo de vida despierto en el día y coger una agenda en la que planifico mi día de manera ordenada y priorizo y identifico qué es lo que realmente es importante sacar adelante durante el Prioridades. día, exacto. Y trabajo también con claridad, porque a veces uno es muy duro consigo mismo y piensa que no hizo nada en todo el día, sí, porque, porque resulta que son las 3 de la tarde y ya hiciste todo, pero no te diste cuenta todo lo que hiciste, me explico. Entonces son las 3 de la tarde y me voy a entrenar tiro, sí, y después llego a la casa y digo, mierda, son las 5 de la tarde y yo ya terminé, no hice nada hoy, no, pues no adelanté mis proyectos, no sé qué. Pero entonces la agenda, Agenda. el papel, la pluma, el lapicero, te ayudan primero, inicialmente, a tener claridad de qué es lo que vas a hacer. Y al final del día, a demostrarte a ti mismo y a callar esas voces que te quieren tirar abajo y te quieren decir, tú no vales o tú no vales lo suficiente o no diste todo de ti o diste menos de lo que puedes dar. Y al final del día verificas y resulta que sí lo hiciste, que sí avanzaste el proyecto, que sí hiciste el presupuesto, que sí hiciste las llamadas. Entonces, Planificación. planificación, pero escrito. Documentada. Sí, aquí quiero hablarte de una cosita muy rápido y es que este amigo muy exitoso que tengo, de quien no quiero decir el nombre, en estos días en una llamada me habló de una agenda mágica que él tiene y va muy en línea con la agenda que yo estoy usando recientemente. Claro. Y él dice, lo que yo escribo en esa agenda es mágico porque lo que yo escribo en esa agenda pasa. Y es
eso va como muy en línea con esto de pues de manifestar y de visualizar tus metas y de aclarar muy bien qué es lo que tú quieres lograr. Pero es que si tú te levantas y empiezas aquí en automático, son las 11 de la mañana y reaccionaste, son las 11 de la mañana, sí, hiciste un sin montón de cosas, planificación, sin nada. Como... pero no sabes qué hiciste, estás trabajando, pero no sabes en qué, me explico. Claro. Entonces ahí está la clave, en definir las metas, definir las metas del día, definir las metas del año, el sueño de aquí a 20 años, dónde quiero pasar mi vejez, cómo quiero pasar mi vejez, cómo quiero celebrar mi aniversario de la compañía cuando cumpla 20 años, me Claro. explico, y ponerlo, o sea, ponerse las metas claras, porque si no, uno dice, por ejemplo, yo en estos días me dije a mí mismo, hey, es que tienes que diseñar nuevos sueños, tienes que plantearte nuevos sueños porque sin querer, queriendo, tú ya has cumplido muchos de los sueños que tenías cuando eras un niño. Sí, pero resulta que ahora lo que necesito es tener sueños más grandes, que me asusten más o que me pongan a trabajar. No necesariamente tienen que ser grandes, porque ahí también pudiera hablar un montón y decirte como que no necesariamente la felicidad va de la mano del tamaño de las cosas que consigues. Para mí ya es una felicidad muy grande tener flexibilidad y tener tiempo para mis deportes y tener espacio para estar presente para mi gente y pues para mí. Entonces, por ahí van Muy los bien, tips. muy bien, muy bien. Y entonces ahora la última pregunta, que es de mucho de cómo tuviste una carrera de ejecutivo y multinacionales y todo eso, ¿qué consejos daría para quien quiere cambiar? ¿Quién quiere salir de, por ejemplo, de una carrera profesional exitosa a emprender? O para un consejo que daría para terminar nuestro episodio 2 del DennyCast. ¿Qué consejos daría para los jóvenes, no importa la edad, para cualquier persona que quiera o cambiar o empezar una carrera internacional o empezar a emprender? Yo, va en línea con todo lo que te dije ahorita, entiendan para ustedes mismos qué es lo que quieren lograr, definan, pongan por escrito qué es lo que quieren lograr. Quiero ser un empleado de una multinacional y ser súper exitoso y llegar a una posición altísima, o quiero tener una empresa mía, o quiero ser un deportista reconocido, o quiero ser un entrenador de deportistas muy exitoso, o quiero ser actor o lo que sea. Yo pienso que si lo logran definir, y eso está perfectamente alineados con lo que ellos realmente quieren, no con lo que dice la tía y lo que dice la mamá o el mejor amigo y se comparan con el mejor amigo. No, no, no. Conéctense con su persona interna y pues, con su real persona y escriban lo que quieren lograr y trabajen hacia allá. Y se va a lograr, así no pase rápido, porque no necesariamente va a ser rápido, pero si lo tienen claro, están mucho más cerquita de lograr. Si no lo tienen claro, mucho menos. Wow. Muy bien. Nunca desista de sus sueños. Nunca desista de sus sueños. Bueno, es eso. Está perfecto. Muchas gracias Luis Felipe Cadavid, mi concuñado. Gracias por hacer Diego. parte de ese podcast, por estar aquí, por su tiempo. Y muchas gracias. Nos vemos pronto aquí otra vez. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. No te olvides de inscribirse en el canal, clica en el signo y siga DennyCast en las redes sociales. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.